El día que enterré a mi esposo, descubrí que no estaba sola en mi duelo. Estaba rodeada de hienas disfrazadas de familia. Mientras el ataúd de Armando descendía al suelo frío, mi cuñada se acercó con un pañuelo en la mano y una sonrisa tan falsa que me erizó la piel. Ahora que él se fue, susurró cerca de mi oído. Recuerda que solo eres la viuda. Tu papel es quedarte callada. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no fue mi corazón, fue mi paciencia. La tierra aún fresca sobre el ataúd, el olor a rosas mezclado con perfume barato, y las miradas que lanzaban entre ellos como cuchillos me hicieron entender que ese funeral no era solo el fin de la vida de mi marido. Era el comienzo de una guerra que nadie esperaba que yo ganara. Cuando terminó la ceremonia, todos caminaron hacia el salón parroquial preparado para el llamado banquete de despedida. El ambiente era más frío que el viento de enero que sacudía los cipreses. Las conversaciones no giraban en torno a recuerdos felices ni a palabras de consuelo. Eran murmullos sobre cuentas, propiedades y cómo repartirían lo que, según ellos, Armando había dejado. No mencionaban mi nombre, ni siquiera me dirigían la mirada. Era como si mi presencia molestara, como si mi existencia interrumpiera el festín que estaban a punto de comenzar. Me senté en una silla junto a la ventana, observando el cielo gris y preguntándome en qué momento los hijos y sobrinos que ayudé a criar se convirtieron en extraños. Mi hijo mayor, Ernesto, se movía de un grupo a otro con una copa en la mano, repitiendo que papá siempre quiso que la familia estuviera unida. Pero su sonrisa era la de alguien que espera recibir una herencia, no la de un hombre que llora a su padre. La esposa de Ernesto, Teresa, se reía en voz baja con la cuñada, Lucía, mientras señalaban la medalla que llevaba en mi cuello, un regalo de bodas de Armando que nunca me quité. Escuché claramente cuando Teresa dijo: «Eso también debería ser nuestro, es un recuerdo de familia». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Quise gritar, pero me limité a apretar la medalla contra mi pecho como si fuera un escudo. Mientras servían el café, mi nieto Matías, de apenas 11 años, se acercó y me tomó de la mano. Sus ojos grandes y sinceros contrastaban con las sonrisas de serpiente a su alrededor. «Abuela», me susurró, «escuché a papá decir que te van a sacar de la casa». Mi corazón se detuvo un segundo, no porque no lo hubiera sospechado, sino porque escucharlo de la boca de un niño era como una sentencia. Miré a Ernesto desde el otro lado del salón. Brindaba con un primo, ajeno a todo, como si el funeral fuera una celebración. Esa fue la primera vez en mi vida que sentí que ya no tenía familia. O al menos, no la familia que pensé que había construido con Armando. Quise levantarme y marcharme, pero recordé las palabras de mi esposo cuando estaba en el hospital, apenas días antes de morir. Con voz débil, me pidió que no confiara ciegamente en nadie. «Incluso la sangre se corrompe, Elena», me dijo. Pensé que estaba delirando por el dolor, pero ahora cada palabra cobraba sentido. Las miradas de lástima fingida, las manos que acariciaban mi hombro como un acto de teatro, las conversaciones que se detenían cuando pasaba cerca, todo era un guión para hacerme sentir pequeña, sola y dispuesta a cederles todo. El padre que ofició la misa pasó junto a mí y me ofreció unas palabras de consuelo, pero su voz quedó ahogada por las risas contenidas de mis cuñados detrás de mí. Hablaban de las acciones de la empresa familiar como si fueran fichas de un casino, preguntándose en voz alta quién tendría más derecho a quedarse con ellas. Quise recordarles que esas acciones existían porque yo misma trabajé con Armando desde que éramos jóvenes, administrando cuentas, consiguiendo clientes, haciendo sacrificios que nadie más hizo. Pero no dije nada, porque aprendí que el silencio a veces es más potente que el grito. Cuando llegó el momento del brindis final, Ernesto tomó la palabra con su voz firme y convincente. Agradeció a todos por asistir, habló de la importancia de la familia unida y terminó diciendo: «A partir de mañana nos reuniremos para organizar los bienes de papá. Todos están invitados, todos menos». Hizo una pausa dramática que me quemó por dentro. Todos menos quienes no entienden que esto es un asunto de familia. Nadie me miró directamente, pero sentí como las miradas se clavaban en mi nuca como espinas. Matías me apretó la mano más fuerte. Mi propio hijo acababa de excluirme de la conversación sobre el legado que ayudé a construir. No lloré, ni una lágrima, porque en ese momento algo dentro de mí se encendió. Sabía que ese no sería el final.
Sabía que tenía más poder del que ellos imaginaban. Y lo usaría. No dormí ni un minuto esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ernesto pronunciando esas palabras frente a todos, todos menos quienes no entienden que esto es un asunto de familia. Una y otra vez, su voz retumbaba en mi mente como un eco venenoso. Cada minuto que pasaba, mi rabia crecía como un fuego lento. Caminé descalza por el pasillo de la casa que Armando y yo habíamos construido desde cero, recordando cada sacrificio que hicimos para que nuestros hijos no pasaran hambre ni frío. Cada cuadro en las paredes, cada grieta en el suelo, cada mueble elegido con cuidado, todo era testigo de nuestro esfuerzo. Y ahora querían arrebatarlo como si yo solo hubiera sido una invitada en mi propia vida. A las 3 de la madrugada, incapaz de soportar más la opresión en mi pecho, abrí el cajón de la cómoda donde Armando guardaba documentos importantes. Recordé que, unos días antes de enfermarse de gravedad, me pidió que no dejara que nadie entrara a ese cajón. En ese momento pensé que se refería a simples papeles de impuestos o facturas. Pero cuando encontré un sobre blanco con mi nombre escrito con su caligrafía temblorosa, entendí que había algo más. El papel estaba amarillento, como si hubiera sido preparado mucho antes de que enfermara. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro encontré una carta y varios documentos que reconocí de inmediato: el título de propiedad de la casa, las escrituras de un departamento en la ciudad y las participaciones de la empresa familiar. Todo estaba firmado a mi favor, actualizado y sellado por un notario. Me senté en la cama con la carta sobre mis piernas. La abrí despacio, como si al hacerlo se fuera a desvanecer. Armando había escrito: si estás leyendo esto, mi amor, es porque las hienas ya empezaron a rondar. Lo vi venir. Te pido que no les tengas miedo. Todo lo que construimos es tuyo. La casa, la empresa, cada centavo. Ellos no pueden reclamar lo que nunca ayudaron a levantar. Usa estos documentos. Protégelo todo. Sentí un nudo en la garganta que me impidió llorar. Solo apreté la carta contra mi pecho como si pudiera devolverme la voz que intentaban quitarme. La primera luz del amanecer se filtró por la ventana mientras revisaba cada papel. Todo estaba en regla. Las escrituras tenían mi nombre como única propietaria. Las participaciones de la empresa estaban transferidas a mi favor hacía más de un año. Los poderes firmados por Armando me daban el control total de las cuentas bancarias, incluso sobre las que Ernesto y su hermano pensaban que podían disponer libremente. Fue en ese momento cuando comprendí que Armando había visto con claridad lo que yo me negaba a aceptar, que la familia que habíamos formado se había corrompido desde dentro como una fruta podrida que aparenta estar sana por fuera. A las 8 en punto, me presenté en la oficina de nuestro abogado de toda la vida, don Julián. Lo conocía desde que Armando y yo abrimos nuestra primera tienda de abarrotes. Cuando me vio entrar, me ofreció un abrazo sincero y preguntó: ¿pasó lo que temíamos? Solo le mostré los documentos y asentí. Su expresión se volvió grave al instante. Se sentó conmigo durante horas, revisando cada papel con cuidado. Me explicó paso a paso cómo podía ejecutar mi derecho legal sobre cada propiedad y cada cuenta, bloqueando cualquier intento de mis hijos de mover un solo centavo sin mi autorización. Ellos no van a rendirse fácilmente, me advirtió don Julián con voz baja. Van a intentar asustarte, hacerte sentir que estás siendo injusta. Pero esto es tuyo, Elena. Nadie puede quitártelo. Mientras firmaba los primeros documentos para notificar a los bancos y a la administración de la empresa, sentí una calma que no había sentido en días. No era la paz de alguien que busca venganza, sino la serenidad de quien sabe que por fin se está defendiendo. Al salir de la oficina, me detuve frente a un café que Armando y yo solíamos visitar los domingos. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí un café con leche y observé la calle que comenzaba a llenarse de autos y peatones. Pensé en lo irónico que era que todo el mundo siguiera con su vida mientras la mía se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Entre sorbo y sorbo, mi celular vibró. Era un mensaje de Ernesto. Necesitamos hablar. Nos reuniremos esta noche en mi casa. Es mejor que vengas. Lo leí varias veces. No decía por favor. No decía mamá. Era una orden. Y comprendí que esa reunión no sería para reconciliarse, sino para intentar intimidarme. Guardé el celular sin contestar. Me prometí que esa noche no iría como la viuda débil que ellos esperaban.
Iría como la mujer que Armando amó y respetó hasta el último de sus días. Iría como la verdadera dueña de todo lo que pensaban que podían repartirse mientras yo lloraba. Porque ahora sabía que mi dolor no me hacía débil. Me hacía peligrosa. Nunca imaginé que caminar hacia la casa de mi propio hijo me haría sentir como si me dirigiera a una emboscada. La noche caía con un frío inusual para la temporada, el cielo despejado, pero mi pecho cargado de tormenta. Cada paso que daba hacia la puerta principal me recordaba las veces que llegué a esa misma casa para cuidar a mis nietos o llevar comida cuando Ernesto y Teresa estaban demasiado ocupados para cocinar. Pero esta vez no llevaba sopa ni postres. Llevaba en mi bolso los documentos que podían poner de rodillas a todos los que me habían llamado solo la viuda. Al llegar, escuché las risas desde el interior. Risas que no tenían nada que ver con el duelo de alguien que perdió a un padre hacía solo 2 días. Cuando toqué la puerta, se hizo un silencio breve pero revelador. Ernesto abrió con su sonrisa estudiada, esa que usaba con clientes o conocidos que quería impresionar. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo, fingiendo afecto mientras me daba un beso en la mejilla. Su mano en mi hombro era más un recordatorio de su fuerza que un gesto de cariño. Entré y me encontré con toda la familia reunida. Mi cuñada Lucía, mi otro hijo Adrián y sus esposas, todos acomodados como si fuera una junta de negocios. La mesa estaba cubierta con papeles, copias de escrituras y estados de cuenta que habían conseguido vaya a saber cómo. Me ofrecieron asiento en la cabecera, pero lo rechacé. Sabía que no me invitaban a participar, sino a ser testigo de cómo planeaban repartirse en mi vida. Quería que entendieran que no iba a quedarme sentada como un mueble. Ernesto carraspeó y empezó a hablar con tono solemne. «Mamá, sabemos que papá te dejó algunas cosas, pero queremos ayudarte a que esto sea más sencillo. Si firmas estos papeles, podemos poner todo a nombre de la familia para evitar impuestos y problemas legales». Cada palabra era una mentira cuidadosamente hilada. Al final sacó un documento que destacaba por encima del resto, una supuesta autorización para ceder mis derechos sobre las propiedades. Respiré hondo para no temblar. Mi corazón latía como un tambor. Ellos pensaban que podían arrinconarme con miedo y confusión. Pero yo ya no era la misma que se quedó en silencio junto al ataúd de Armando. Sin sentarme, abrí mi bolso, saqué la carpeta con los documentos originales y la dejé sobre la mesa con un golpe seco que hizo eco en el salón. La miraron como si acabara de lanzar una bomba. «Esto es lo único que voy a firmar», dije con voz firme, pero calmada. «Estos papeles demuestran que la casa, las propiedades y las acciones de la empresa son míos. Papá lo dejó claro y el notario lo certificó. Lo que ustedes tienen ahí son papeles inútiles». Las caras cambiaron como si hubiera apagado la luz. Primero incredulidad, luego rabia. Teresa fue la primera en levantarse con un grito ahogado. «Esto es un abuso. Es injusto que quieras quedarte con todo cuando la familia necesita ayuda». La miré directamente a los ojos, sintiendo como se encendía algo en mí que ni el miedo ni la tristeza pudieron apagar. «Ayuda es lo que les dimos toda la vida Armando y yo. Esto es lo que construimos juntos para nuestro futuro, no para que ustedes lo malgasten como un premio de lotería». Mi voz no se elevó. La dije en un tono sereno que llenó el cuarto de un silencio más pesado que cualquier grito. Adrián intentó intervenir, con voz suave, como si quisiera hacerme sentir culpable. «Mamá, piénsalo bien, papá no querría ver a la familia peleada por dinero». Lo interrumpí de inmediato. Papá no querría verlos convertidos en buitres devorando su cadáver. Y eso es exactamente lo que son ahora. Nadie se atrevió a hablar. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la respiración entrecortada de algunos que intentaban mantener la compostura. En ese momento, sentí que alguien me tocaba la mano con suavidad. Era Matías, mi nieto, que se había escabullido desde el pasillo. Me miró con ojos grandes, llenos de miedo y tristeza. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó casi en un susurro. Me agaché para mirarlo a la cara y le respondí: «Sí, mi amor. Estoy mejor que nunca». Le di un beso en la frente mientras sentía como mi decisión se hacía aún más firme. Tomé mi carpeta y di media vuelta para irme. A mis espaldas comenzaron los gritos, las acusaciones y las amenazas apenas veladas. «Te vas a arrepentir», gritó Teresa, pero ni siquiera volteé. Caminé hacia la puerta con paso lento y seguro, consciente de que mi silencio en ese momento valía más que cualquier palabra.
Afuera, el aire frío me golpeó la cara como una caricia de libertad. Miré el cielo estrellado y supe que Armando estaría orgulloso, porque por fin había dejado de ser invisible para pelear por lo que era mío. No recuerdo haber sentido tanta calma en mi vida como la que me envolvió al cerrar la puerta detrás de mí. Era como si el frío de la noche se hubiera llevado consigo el miedo y la inseguridad que me habían perseguido desde el día del funeral. Caminé hasta mi auto con el corazón latiendo fuerte, pero no de terror, sino de una fuerza que no sabía que tenía. Mientras conducía por las calles casi vacías, las luces de los faroles pasaban sobre el parabrisas como destellos que iluminaban mis recuerdos. Los días felices con Armando, las noches en vela por falta de dinero, las carcajadas sinceras que compartimos cuando todo empezó a ir bien. Entonces pensé, ¿cómo pude dejar que me hicieran sentir como una intrusa en mi propia historia? Al llegar a casa, dejé la carpeta sobre la mesa del comedor. Me preparé un café fuerte para mantenerme despierta. Sabía que necesitaba pensar con claridad porque la reunión de esa noche no era el final, apenas el inicio de un enfrentamiento que sería largo y sucio. Me senté junto a la ventana y, mientras el vapor del café empañaba el cristal, pensé en las palabras que me había dicho don Julián esa mañana. La sangre no garantiza lealtad, Elena. A veces, quienes más se parecen a ti son los primeros en traicionarte. Era doloroso, pero cierto. Alrededor de la medianoche, escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa. Mi corazón se detuvo un segundo al ver a través de la cortina que era Ernesto. Bajó de su vehículo y caminó hacia mi puerta como un hombre que cree tener todo bajo control. Golpeó con fuerza. Mamá, abre. Necesitamos hablar. No contesté. Me quedé en silencio, observándolo desde la penumbra del pasillo. Golpeó de nuevo, esta vez con más insistencia, casi con furia. No puedes esconderte de nosotros, gritó. Pero no iba a darle el espectáculo que quería. Después de varios minutos, se rindió. Lo vi regresar a su auto, tirando una maldición al viento, y alejarse con un rechinar de llantas que rompió el silencio de la calle. Esa noche no dormí. Me senté en la poltrona favorita de Armando, la misma en la que solíamos leer juntos los domingos, y abrí la carpeta otra vez. Revisé cada documento, buscando algún error, alguna grieta que mis hijos pudieran usar para arrebatarme lo que era mío. Pero no había ninguna. Armando había sido meticuloso hasta en sus últimos días. Había previsto cada detalle, cada firma, cada sello. Sentí una mezcla de amor y tristeza tan intensa que por fin lloré. No por miedo ni desesperación, sino por la certeza de que él había hecho todo para protegerme incluso cuando ya no estaría para abrazarme. Al amanecer, llamé a don Julián para confirmar los siguientes pasos. Me dijo que la primera medida sería registrar los documentos en el registro público para blindarlos ante cualquier intento de falsificación o maniobra legal. También me advirtió que debía prepararme para ataques personales, acusaciones de locura, amenazas, chantajes emocionales. No me sorprendía. Sabía que Ernesto y Teresa eran capaces de cualquier cosa para salirse con la suya. A las 9 de la mañana, mientras desayunaba un pan dulce con café frío, recibí un mensaje que me hizo temblar de rabia. Era una foto enviada por Teresa. Aparecía ella con mi nieto Matías en brazos, ambos sonriendo, con un texto que decía: «Recuerda que puedes perder más que dinero si no cooperas». Sentí que se me helaba la sangre, no porque pensara que harían daño al niño, sino porque entendía hasta dónde podían llegar para presionarme. Pero también supe que ese mensaje era la prueba que necesitaba para demostrar su verdadero rostro. Sin responder, guardé la imagen y llamé a don Julián para explicarle lo que acababa de recibir. Su voz se volvió grave de inmediato. «Esto es extorsión, Elena. Con eso tenemos un arma legal muy poderosa». Me explicó que, con la captura de pantalla y mi testimonio, podríamos solicitar una orden de restricción si la situación escalaba. Esa posibilidad me dio una chispa de tranquilidad en medio del caos. Decidí no quedarme encerrada esperando el siguiente golpe. Tomé mi bolso, metí la carpeta con los documentos y conduje hasta la oficina de la empresa que Armando y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo. Al llegar, sentí el peso de todos los recuerdos, los años de trabajo incansable, las noches revisando cuentas, las madrugadas cargando cajas cuando nadie más lo hacía. Subí las escaleras con paso firme. En la recepción, la secretaria me miró sorprendida. «Señora Elena,
¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con voz temerosa. Llama al gerente y a los contadores, respondí. Diles que la dueña llegó. Nunca olvidaré la expresión en los rostros de los empleados cuando me vieron cruzar la puerta principal de la empresa. Algunos dejaron de teclear en sus computadoras, otros fingieron no verme. Habían pasado apenas 3 días desde el funeral de Armando y ya todos parecían haber asumido que el control pasaría a manos de mis hijos. Pero lo que no sabían era que había vuelto para quedarme, y que cada paso que daba sobre ese piso de mármol era un recordatorio de que no permitiría que nadie pisoteara lo que construí junto a mi esposo. Apenas entré a la oficina central, el gerente salió de su despacho, nervioso, como un ratón que huele el humo antes de ver el fuego. Señora Elena, no sabíamos que vendría hoy. Ernesto estuvo aquí ayer y dijo que usted estaba indispuesta, balbuceó, evitando mirarme a los ojos. Me acerqué al compaso lento, sosteniendo mi carpeta contra el pecho como un escudo. Estoy más dispuesta que nunca, respondí con voz tan fría como el mármol bajo mis pies. Y quiero una reunión con todos los socios y responsables financieros. Ahora. En menos de 30 minutos, la sala de juntas estaba llena. Los socios, que alguna vez compartieron cenas y brindis con Armando y conmigo, ahora evitaban mi mirada como si tuviera lepra. Algunos lanzaban miradas de complicidad entre ellos, otros se veían genuinamente incómodos. Respiré hondo y empecé. He venido a aclarar que soy la única propietaria de esta empresa según el testamento y los documentos legales que mi esposo dejó en orden. A partir de este momento, cualquier instrucción que no salga de mi boca es nula. Un murmullo recorrió la sala. Podía sentir cómo los cimientos de la mentira que habían construido mis hijos comenzaban a resquebrajarse. Levanté la carpeta y fui sacando los documentos uno a uno, colocándolos sobre la mesa como piezas de dominó que iban derribando cualquier duda. Escrituras, títulos de propiedad, poderes firmados, todo perfectamente legal. Cuando terminé, la sala estaba en silencio absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Me han informado que Ernesto estuvo aquí intentando mover fondos y reasignar contratos. Continué con calma. Quiero que sepan que cualquier intento de obedecer sus órdenes será considerado como complicidad en fraude. Mi voz no tembló. Sabía que, para ellos, no había nada más intimidante que una mujer mayor que no titubea. El contador jefe, un hombre canoso que conocía desde hacía años, se aclaró la garganta y dijo en voz baja: Señora Elena, debo confesar que Ernesto insistió mucho en que los documentos estaban incompletos. Dijo que usted había perdido capacidad mental tras la muerte de don Armando. Me quedé inmóvil. La audacia de mi hijo me resultó tan repugnante como dolorosa. En ese momento entendí que no había límites para su ambición. Con voz pausada, le respondí: la única capacidad que he perdido es la de seguir soportando traiciones. Cualquier otra duda la resolveré con mi abogado. Tomé mi celular, marqué el número de don Julián y le pedí que pusiera el altavoz. Su voz llenó la sala mientras confirmaba la validez de todos mis documentos y advertía sobre las consecuencias legales de desobedecer mis derechos como única propietaria. Terminada la llamada, miré a cada uno de los presentes. Ahora saben quién manda aquí, dije, tomando las llaves del despacho de Armando que estaban sobre la mesa. Caminé hasta su oficina, abrí la puerta y me senté detrás del escritorio de madera que conocía tan bien. El olor a su perfume aún impregnaba el aire. Cerré los ojos un segundo, recordando su voz, y sentí que mi determinación se reforzaba como el acero. Al abrir los ojos, supe exactamente qué debía hacer. Comencé a revisar los registros bancarios de la empresa, descubriendo transferencias sospechosas realizadas en las últimas semanas. Grandes sumas habían sido desviadas a cuentas que no reconocía. Cada movimiento coincidía con los días que Armando estaba más grave en el hospital. Mi pecho se llenó de furia, pero también de una claridad que nunca antes había sentido. Ernesto y Teresa habían empezado a robar incluso antes de que mi esposo muriera. Llamé a don Julián nuevamente y le dicté cada número de cuenta y fecha. Voy a presentar cargos si confirmas que estas cuentas están a nombre de Ernesto o su esposa, le dije sin titubear. Ya no tengo nada que perder. Mientras colgaba, me di cuenta de que no solo estaba peleando por mi seguridad económica, estaba peleando por la memoria de Armando, por el respeto a los años que pasamos construyendo algo que ahora sus propios hijos querían destrozar. Y no permitiría que eso sucediera.
No había terminado de acomodar los documentos sobre el escritorio de Armando cuando escuché un golpeteo suave en la puerta. Era Laura, la secretaria que había trabajado con nosotros por más de 20 años. Tenía la mirada baja y las manos entrelazadas como una niña asustada. Señora Elena, necesito decirle algo, murmuró casi sin voz. Le hice un gesto para que pasara. Cerró la puerta con cuidado, como temiendo que alguien la escuchara desde el pasillo, y se sentó al borde de la silla. Me observó con lágrimas en los ojos. El día que don Armando entró en el hospital, Ernesto vino aquí con unos papeles que quiso que firmara. Decía que eran para agilizar trámites médicos, pero cuando leí bien, noté que eran para transferir parte de la empresa a su nombre. Sentí que un relámpago me atravesaba el pecho. ¿Firmaste? Pregunté con un hilo de voz, aunque ya conocía la respuesta al ver el temblor en sus manos. Laura negó con la cabeza, sacando un sobremanila arrugado de su bolso. Lo guardé porque sabía que no era correcto, explicó. Lo tomé y, al abrirlo, encontré copias de documentos que Ernesto había intentado legalizar, actas de sesión falsificadas, con mi nombre impreso como si yo las hubiera firmado. Mi sangre se volvió fuego. Eso era más que una traición, era un crimen. Gracias, Laura, le dije con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Lo que hiciste requiere valor. Ella soltó un sollozo contenido, se levantó y salió de la oficina, dejándome con la evidencia que necesitaba para destruir el juego de mi propio hijo. En ese momento, entendí que no bastaba con defenderme, tenía que tomar el control de manera definitiva antes de que destruyeran todo lo que Armando y yo habíamos levantado. Llamé nuevamente a don Julián y le expliqué lo que Laura había encontrado. Su silencio al otro lado del teléfono me confirmó la gravedad del asunto. Esto es intento de fraude documentado, Elena. Con esto, no solo puedes protegerte, sino también demostrar ante cualquier juez la intención de tus hijos. Le pedí que preparara la denuncia correspondiente y me envió un mensajero para recoger los papeles de inmediato. Mientras esperaba, me acerqué a la ventana del despacho. Desde allí podía ver la ciudad que tantas veces recorrí con Armando de la mano. Me prometí que no dejaría que todo terminara en manos de gente capaz de traicionar así a su propia madre. No pasó mucho tiempo antes de recibir un mensaje de Teresa. Decía: escuchamos que apareciste en la empresa. Estás haciendo que todo sea más difícil. Si no firmas lo que Ernesto te pide, vamos a hacer público que estás perdiendo la cabeza desde que murió papá. Nadie te creerá cuando digas que eres capaz de manejar una empresa. Cerré los ojos al leer cada palabra. No solo pretendían robarme, sino que estaban dispuestos a destruir mi reputación, mi dignidad, mi salud mental frente a todos. De pronto, sonó el teléfono del escritorio. Contesté con un sí, seco. Era Adrián, mi hijo menor. Su voz se escuchaba insegura, como si no supiera de qué lado estar. Mamá, Teresa dice que estás actuando de forma extraña, que estás confundida. Pero yo sé que tú siempre has sido fuerte. Es cierto lo que están diciendo de ti. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Mi propio hijo dudaba de mi cordura. Me contuve para no romper en llanto. Lo único extraño aquí es que me vean como un obstáculo en lugar de su madre. Respondí con calma. Si quieres saber la verdad, ven a verme en persona. Pero no vuelvas a llamarme para repetir lo que otros dicen de mí. Cuando colgué, la tristeza me invadió como una marea helada, pero me mantuve firme. Tomé los documentos y los organicé en un sobreetiquetado con la palabra falsificación. Cada pieza de evidencia me acercaba más a la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No era codicia lo que me movía, sino la necesidad de defender mi vida, mi memoria y la de Armando. No podía permitir que el legado de un hombre justo y trabajador terminara convertido en el botín de los mezquinos. A la tarde, recibí la confirmación de don Julián. Había iniciado el proceso legal y, gracias a las pruebas aportadas, podíamos impedir cualquier movimiento de Ernesto o Teresa sobre las cuentas y bienes a mi nombre. Al leer su mensaje, sentí un alivio que me permitió respirar con libertad por primera vez en días. Salí del despacho, recorrí los pasillos y saludé a cada empleado que se cruzaba conmigo. Algunos me devolvieron la sonrisa con timidez, otros bajaron la cabeza, pero todos entendieron que yo estaba de vuelta, y no pensaba irme. Cuando regresé a casa esa noche, sentí por primera vez en días que ese lugar seguía siendo un refugio y no un campo de batalla.
Cerré la puerta con llave, apoyé la espalda contra ella y exhalé un suspiro que me supo a victoria, aunque todavía quedara un largo camino por recorrer. Encendí la luz de la sala y el silencio me abrazó como un manto, uno que me recordó que la soledad puede ser más digna que la compañía de quienes solo buscan destruirte. Caminé hasta el escritorio que Armando y yo compartíamos. Sobre él descansaba la foto de nuestra boda. La miré largo rato. No voy a fallarte, le prometí en voz baja. El teléfono fijo sonó, sobresaltándome. Dudé en contestar, pero lo hice. Al otro lado, escuché la voz suave pero cargada de veneno de Teresa. Elena, tenemos que hablar, comenzó, como si nada hubiera pasado. No queremos hacer esto más difícil para ti. Estás confundida, lo entendemos, la muerte de Armando te afectó mucho, pero aún puedes firmar y dejar que la familia maneje todo. Sería lo mejor para todos. Su tono falso me repugnó. Cerré los ojos para contener la rabia y respondí, lo mejor para ustedes, querrás decir. Porque para mí, lo mejor es recordar que soy la esposa de Armando y la dueña de todo esto. Del otro lado, un silencio cargado de frustración. Luego, su voz se volvió fría como el hielo. Si persistes en esto, Elena, vamos a demostrar que no estás en condiciones de tomar decisiones. Hay maneras de declarar a alguien incapaz. No quieres terminar en un lugar donde no puedas ni reconocerte en el espejo, ¿verdad? Cada palabra era una daga dirigida a mi cordura, pero en lugar de hacerme dudar, me dieron más fuerzas. Haz lo que creas necesario, dije con un hilo de voz firme. Yo también haré lo mío. Y colgué antes de que pudiera responder. Sentí mis manos temblar, pero no de miedo, de furia contenida. Caminé a la cocina, serví un vaso de agua y lo bebí lentamente para calmarme. Sabía que el siguiente paso de Ernesto y Teresa sería intentar presentar algún documento falso para cuestionar mi salud mental. No podía permitir que su estrategia me tomara desprevenida. Así que llamé a don Julián una vez más. Le conté palabra por palabra lo que Teresa había dicho. Su voz, cansada pero firme, me aseguró que reforzaría mi defensa legal con evaluaciones médicas recientes que demostraban que estaba en pleno uso de mis facultades. Colgué el teléfono y me senté en el sofá. Fue entonces cuando Matías, mi nieto, me envió un mensaje. Abuela, ¿podemos vernos? Papá y Teresa me dicen cosas raras. No sé qué creer. Mi corazón se apretó. Sabía que estaban usando al niño como un peón más. Le respondí de inmediato. Claro, mi amor. Puedes venir cuando quieras. Aquí siempre tendrás un lugar. En menos de una hora, Matías llegó con la mochila colgada del hombro y la mirada confundida. Lo abracé tan fuerte que casi lo dejo sin aire. Te extrañé, abuela, dijo entre sollozos. Nos sentamos en la sala y me contó todo lo que había escuchado en los últimos días, cómo hablaban de internarme en un lugar especial, cómo planeaban vender la casa una vez que me quitaran del medio, cómo discutían quién se quedaría con mi anillo de bodas. Cada palabra que salía de su boca me rompía un poco más el corazón, pero también solidificaba mi decisión. No quiero irme con ellos, dijo Matías finalmente, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Quiero quedarme contigo. Lo abracé y le prometí que no dejaría que le pasara nada. Entonces comprendí que ya no peleaba solo por mí, sino por él, por la parte de la familia que aún tenía corazón. Mientras lo ayudaba a acomodarse en la habitación de invitados, mi mente ya planeaba los siguientes movimientos. Necesitaba asegurarme de que, pasara lo que pasara, Matías quedara protegido. Esa misma noche, revisé mis cuentas bancarias y propiedades. Transferí fondos a una cuenta exclusiva para Matías, con un fideicomiso que solo él podría tocar al cumplir la mayoría de edad. Luego, escribí un correo a don Julián solicitando que preparara los papeles para dejar constancia legal de mi deseo de que Matías fuera mi único heredero directo, anulando cualquier posibilidad de que Ernesto y Teresa reclamaran algo a través de él. Quería que, cuando todo terminara, mi nieto tuviera algo que nadie pudiera quitarle. Al terminar, me asomé al pasillo. Matías dormía abrazando un peluche que yo misma le había regalado años atrás. Me quedé en la puerta, observando su respiración tranquila. Y en ese silencio, comprendí que el miedo que me había perseguido desde la muerte de Armando se transformaba en una determinación inquebrantable. No permitiría que las personas que más amaba fueran usadas como armas en mi contra. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer,
con la mente tan despierta como el día anterior. No había espacio para el cansancio ni para la autocompasión. Cada segundo que pasaba, Ernesto y Teresa podían estar planeando un nuevo ataque. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, repasando cada documento como si estudiara un mapa de guerra. Entonces, el silencio de la casa fue interrumpido por el sonido de un auto que se detuvo frente a mi puerta. Me acerqué a la ventana con cautela y reconocí el coche de Ernesto. Vi cómo bajaba, ajustándose la chaqueta con gesto decidido. Iba solo, lo que me hizo sospechar que esta vez su plan era actuar como el hijo preocupado que intenta convencer a su madre confundida de entregar todo por las buenas. Golpeó la puerta con insistencia. No abrí de inmediato, lo dejé esperar, para que entendiera que yo no iba a acudir a su llamado como una criada. Al final, cuando abrí, lo hice solo lo suficiente para verlo, sin quitar la cadena de seguridad. Su expresión era una mezcla de lástima fingida y exasperación mal disimulada. Mamá, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. Estás haciendo que todos suframos innecesariamente. ¿Por qué no podemos resolver esto como familia?, dijo con voz suave, como si no hubiera intentado robarme días atrás. Lo miré a los ojos, buscando un atisbo del niño que alguna vez crié con amor. Pero lo único que encontré fue un hombre dispuesto a todo para no perder lo que consideraba suyo por derecho. Esto lo resolveremos como familia el día que ustedes recuerden lo que significa ser familia, respondí con calma. Cerré la puerta antes de que pudiera decir algo más. Su puño golpeó la madera, frustrado, mientras gritaba: «Estás arruinando todo. Vas a quedarte sola». Pero no tenía idea de que estar sola no me daba miedo. Me aterraba más vivir rodeada de serpientes. Minutos después, recibí una llamada de don Julián. Con voz tensa, me explicó que Ernesto y Teresa habían intentado mover cuentas a través de un poder falso que presentaron en una sucursal bancaria. El gerente, al ver las irregularidades, se comunicó con el despacho de mi abogado antes de autorizar cualquier cosa. Esto demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar, dijo don Julián. Pero también nos da pruebas contundentes para fortalecer tu caso. Sentí una mezcla de alivio y repulsión al confirmar que mi propio hijo había pasado de las amenazas a los delitos abiertos. No quise quedarme cruzada de brazos. Con Matías aún dormido en su habitación, conduje hasta la notaría para registrar formalmente el fideicomiso que preparé para él. El notario, un hombre de cabello blanco que conocía desde que Armando y yo iniciamos nuestra primera empresa, me estrechó la mano con un respeto que me hizo recordar que no todos habían olvidado quién era yo. Señora Elena, con esto queda registrado que su nieto es el único beneficiario legítimo. Nadie podrá tocar estos fondos ni estas propiedades sin su autorización. Al salir, me sentí más ligera, como si un peso enorme se hubiera apartado de mis hombros. Caminé por la acera con el sol iluminando mi rostro y pensé que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control total de mi destino. Pero la calma duró poco. Al llegar a casa, encontré una carta anónima debajo de la puerta. La abrí con manos temblorosas. En el interior, solo había una frase escrita con tinta negra y caligrafía familiar: «Si sigues por este camino, Matías pagará las consecuencias». La rabia me recorrió como una corriente eléctrica. Quise gritar, pero me obligué a respirar. En lugar de entrar en pánico, fotografié la carta y se la envié a don Julián. «Esto ya no es un simple pleito familiar», le escribí. «Esto es una amenaza criminal». Su respuesta fue rápida: «Tienes que salir de ahí con Matías. Hoy mismo». No lo dudé. Subí las escaleras, desperté a mi nieto con suavidad y le dije que debíamos empacar. En menos de una hora, salimos de la casa con lo esencial y conduje hacia un hotel discreto que don Julián me recomendó para mantenernos seguros hasta que el juez emitiera la orden de protección. Esa noche, mientras Matías dormía en la cama del hotel, me senté en el alféizar de la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Recordé cada renuncia que hice por mi familia, los años sin vacaciones, los sueños que dejé en pausa para que a mis hijos no les faltara nada, las madrugadas planchando uniformes y preparando almuerzos. Y comprendí que, al proteger lo que Armando y yo habíamos creado, estaba defendiendo también a esa versión de mí misma que no se rindió ante la pobreza ni la adversidad. Porque nadie, ni siquiera mis propios hijos, tenía derecho a borrar mi historia ni la de mi esposo. Esa mañana desperté en el hotel con un presentimiento que me quemaba el pecho.
Era como si el silencio del cuarto anunciara que la tormenta estaba a punto de estallar. Abrí el celular y encontré un mensaje de don Julián. El juez firmó la orden de protección para ti y Matías. Nadie puede acercarse a ustedes ni intentar disponer de tus bienes hasta que termine la investigación. Cerré los ojos un instante, sintiendo un alivio que me hizo temblar de pies a cabeza. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Mientras preparaba el desayuno con los pocos utensilios del hotel, Matías me abrazó por la espalda y dijo con su voz adormilada: «No quiero volver a casa de papá». Lo abracé con fuerza y prometí que no lo obligaría a hacerlo. Poco después, el sonido de mi celular rompió el momento. Era Adrián, mi hijo menor. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz sonaba diferente, cargada de angustia. «Mamá, tienes que escucharme. Ernesto está fuera de sí. Dice que va a hacer lo que sea para quitarte todo. Teresa lo está apoyando y dicen que si no consiguen lo que quieren, van a acusarte públicamente de maltratar a Matías». Cada palabra me cortaba como un cuchillo. «¿Y tú? ¿De qué lado estás?», pregunté con la voz rota. Un silencio pesado llenó la línea. «No quiero pelear contigo, pero no puedo enfrentar a mi hermano. Lo siento». Sentí como se me congelaba el corazón al escuchar a mi propio hijo elegir el miedo antes que la verdad. Colgué sin despedirme y marqué a don Julián de inmediato. «Necesitamos actuar antes de que inicien cualquier mentira sobre Matías», le dije. Él coincidió conmigo y me explicó que un oficial pasaría por el hotel esa misma tarde para tomar el testimonio de mi nieto y dejar constancia oficial de que estaba conmigo por voluntad propia y sin ningún signo de maltrato. «No estás sola, Elena», me aseguró. «Estamos un paso adelante». Esa frase fue como una chispa que encendió mi esperanza. Pasaron unas horas eternas hasta que llegó el oficial. Vestía uniforme azul marino y hablaba con la serenidad de quien ha visto demasiadas tragedias. Le expliqué todo, desde las amenazas hasta las manipulaciones que Ernesto y Teresa habían orquestado. Matías se sentó a mi lado y respondió a cada pregunta con un valor que me llenó de orgullo. Cuando el oficial terminó, me entregó una copia del informe. «Esto es prueba de que su nieto está bien y que usted no solo tiene la custodia moral, sino también la legal». Sentí que podía volver a respirar. Al anochecer, Matías se quedó dormido sobre la cama mientras veía caricaturas. Yo me senté junto a él y acaricié su cabello, preguntándome en qué momento mis hijos se convirtieron en extraños. Recordé la primera vez que sostuve a Ernesto en mis brazos, como me prometí que haría cualquier sacrificio por darle un futuro mejor. Pero nunca imaginé que ese sacrificio terminaría volviéndose en mi contra. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por la decepción más profunda que una madre puede sentir. Fue entonces cuando recibí un mensaje desconocido. «Sabemos dónde estás», decía. «La próxima vez no habrá advertencia». Mi sangre se heló. Inmediatamente envié la captura a don Julián y al oficial que llevaba mi caso. En menos de 10 minutos, recibí respuesta. Enviarían una patrulla para vigilar el hotel y asegurar que nadie se acercara. Esa noche, el sonido de las sirenas a lo lejos me reconfortó más que cualquier palabra de aliento. Ya no estaba indefensa. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir huyendo. Llamé a don Julián y le pedí que organizara una conferencia con los socios de la empresa y los principales empleados. «Quiero mirarlos a los ojos y dejar claro que sigo al mando», dije. Sabía que ese acto sería más poderoso que cualquier documento. Esa misma tarde, me presenté en la sala de juntas. Al entrar, todas las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Caminé hasta la cabecera de la mesa y me senté sin pedir permiso. Mi sola presencia era un recordatorio de que no estaba derrotada. «Estoy aquí para que sepan que nadie va a arrebatarme lo que construimos Armando y yo», comencé con voz firme. «He iniciado acciones legales contra quienes intentaron falsificar documentos y amenazar a mi familia. A partir de hoy, cualquier directiva que no salga de mí será ignorada y reportada como fraude». La sala se llenó de un silencio espeso, cargado de temor y respeto. Algunos bajaron la mirada, otros me observaron como si recién comprendieran quién era yo en realidad. Al salir del edificio, el sol iluminó mi rostro y supe que estaba haciendo lo correcto, porque la dignidad no se hereda ni se compra, se defiende, y yo estaba lista para defenderla hasta el último aliento.
Cuando crucé la puerta de mi casa por primera vez desde que huimos, sentí que mis pies se hundían en el suelo como raíces que reclamaban su lugar. Cada rincón olía a recuerdos, a los desayunos con Armando, a los cumpleaños llenos de risas que ahora sonaban distantes. Pero esta vez no había miedo, ni susurros amenazantes, ni el eco de promesas rotas. Esta vez estaba de pie como la verdadera dueña de mi vida. Matías caminó detrás de mí, sosteniendo mi mano con la fuerza de quien no quiere volver a ser separado de lo que ama. —¿Estamos a salvo, abuela? —preguntó con un hilo de voz. —Sí, mi amor —le respondí con la certeza más absoluta que había sentido en mi vida—. Aquí nadie volverá a hacernos daño. Esa misma tarde, la policía entregó en mano la notificación de restricción a Ernesto y Teresa. A partir de ese momento, cualquier intento de acercarse a mí o a Matías sería considerado desacato. Recibí fotos de ellos recibiendo los papeles en sus manos. Sus rostros, tensos y descompuestos, me recordaron que las personas que intentan robar lo que no construyeron suelen ser también las primeras en romperse cuando descubren que ya no tienen poder. Pero aún había un último paso para cerrar este capítulo con la dignidad que merecía. Reuní a los socios, abogados y personas de confianza en el comedor principal de la empresa, el mismo lugar donde Armando y yo celebramos la compra de nuestro primer local. Me senté al frente y esperé que se acomodaran. La tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Cuando todos guardaron silencio, me levanté lentamente y hablé. Hoy no estoy aquí para pedir permiso. Estoy aquí para recordarles que nada de esto existiría sin Armando y sin mí. Si alguno piensa que puede socavar mi autoridad, le aconsejo que lo reconsidere. Saqué la carpeta con los documentos originales que había protegido como mi vida misma. La abrí sobre la mesa y comencé a enumerar cada título, cada escritura, cada contrato que demostraba que, legal y moralmente, el legado de Armando me pertenecía. Las miradas se desplazaban entre mis manos y mi rostro, como si buscaran algún signo de debilidad. Pero ya no quedaba nada que temiera mostrar. Terminé diciendo, la única forma en que esto termina mal para ustedes es si olvidan quién soy. Esa noche, al volver a casa, Matías me esperaba en el sillón, abrazado a su peluche. Me senté a su lado y encendí el televisor, no para distraerme, sino para demostrarme a mí misma que podíamos volver a vivir sin sobresaltos. Entre comerciales, Matías me miró con una seriedad que no correspondía a sus años. ¿Por qué papá y Teresa hicieron todo eso? Lo abracé y busqué palabras que no destruyeran su inocencia. Porque a veces las personas se pierden, hijo. Se olvidan de lo que importa y creen que el dinero vale más que el amor. En los días siguientes, la calma se instaló como un huésped bienvenido en nuestra casa. Las patrullas pasaban de vez en cuando para garantizar nuestra seguridad, pero yo ya no necesitaba su presencia para dormir tranquila. Recibí llamadas de viejos amigos que se enteraron de la situación y me ofrecieron su apoyo. Algunos empleados de la empresa vinieron a verme para agradecerme por no dejar que todo cayera en manos equivocadas. Y aunque sabía que la herida en mi corazón tardaría en cerrar, comencé a sentir que la vida podía volver a ser nuestra. Una mañana, mientras ordenaba los papeles en el despacho de Armando, encontré una carta que nunca había visto. Estaba dirigida a mí, con su letra firme y cariñosa. La abrí con manos temblorosas y leí. Elena, si algún día te sientes sola, recuerda que siempre estuve orgulloso de ti. No dejes que nadie te haga sentir menos. Eres más fuerte que cualquier tormenta. Las lágrimas corrieron por mi rostro como un río liberador. Por primera vez desde su partida, sentí que Armando estaba a mi lado, sosteniéndome. Ese mismo día, llamé a don Julián y le pedí que iniciara los trámites para formalizar el fideicomiso de Matías como mi único heredero, sin posibilidad de impugnación futura. También comencé a planificar un pequeño fondo de becas para ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido subestimadas o traicionadas por quienes más amaban. Quería que mi historia no solo fuera un final feliz para mí, sino un nuevo comienzo para muchas. La noche en que firmé los últimos papeles, Matías y yo cenamos juntos en el jardín. Las estrellas brillaban sobre nosotros con una claridad que hacía mucho no veía. Me di cuenta de que había recuperado algo más valioso que propiedades o cuentas bancarias. Había recuperado mi voz, mi valor y la certeza de que la justicia, aunque tarde, llega para quien no se rinde. Al terminar la cena,
Miré a mi nieto y supe que la mejor herencia que podía dejarle no eran las casas ni el dinero, sino el ejemplo de que nunca, jamás, debía permitir que lo hicieran sentir pequeño.